En el podcast de hoy os quiero contar un correo que me escribió un oyente del podcast la semana pasada. Y la verdad es que el correo de este oyente pues me hizo pensar bastante. Y el motivo fue que tocó un punto que es bastante sensible para mí. Pero antes de hablar del correo de esta oyente, antes de todo, quiero hablar un poco de lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada publiqué un podcast especial el martes hablando un poco de alguna situación que estaba viviendo el crowdfunding, que básicamente había sido que Quetzal había tenido problemas y había cerrado. Y el viernes publiqué un podcast hablando de cómo pensar o cómo hacer tu primera inversión en crowdfunding. Y a partir de ahí hubo alguna polémica porque en el podcast del viernes había mencionado la palabra Investio cuando realmente había problemas bastante importantes en Investio. El martes, miércoles sus propietarios no dan señales de vida, han desaparecido e incluso la plataforma han cerrado la plataforma. Y el problema, el viernes comenté el tema de Investio. Lo que pasa es que habitualmente los podcasts que se emiten el viernes los suelo grabar el fin de semana anterior, más o menos, entre el fin de semana y principios de semana. Por ejemplo, el podcast de hoy, que lo vais a escuchar el día 31 de enero, lo estoy grabando el domingo antes. Hoy es domingo 26 de enero, son las 4:30 pasadas de la tarde y mis hijos ahora mismo están jugando a los videojuegos en su habitación y estoy aprovechando un poco este momento para grabar el podcast. Y eso fue un poco el problema. Hablé de Investio y siento mucho el malestar que haya podido causar en algunas personas hablar de este tipo de inversiones en un momento tan delicado, tanto por el capítulo del viernes, que no era el tema más acertado, y también un poco por todas estas circunstancias que acabo de comentar. Bien, dicho todo esto, vamos ya con el capítulo de hoy. Pero antes de empezar, un poco de música. Captain Planet, Captain Planet, he's our hero, gonna take pollution down to zero. He's our powers magnified, and he's fighting on the planet side. Captain Planet. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 119 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hasta esta semana nunca había escuchado esta versión en inglés. Después, cuando termine el podcast de hoy, os pongo un trozo en lo que para mí es la versión original, la versión en gallego. Qué recuerdos, vamos. Y empezamos con el correo de esta oyente del podcast. Era un correo pequeño, pero os cuento un resumen. Y decía básicamente esto. Hola Jesús, estoy muy concienciada con el cambio climático y quería hacer inversiones que únicamente ayuden con este tema. Además, tengo la sensación de que esto va a ir en auge en los próximos años y que tendrá una tendencia alcista en bolsa. ¿Tienes experiencia? ¿Me lo podrías contar en el podcast? Si ya conoces de qué iba esta música o has leído un poco el tema del capítulo de hoy, ya sabes un poco de lo que voy a hablar. Pero si no, te lo cuento un poco. Voy a hablar de inversiones que estén relacionadas con el medio ambiente o daros algunas ideas de dónde podemos invertir si realmente pensamos igual que este oyente. Lo primero que tengo que destacar es que cuando busqué en Google lo que es inversión socialmente responsable, me sorprendió un poco la cantidad de anuncios que había. Últimamente estoy trasteando un poquito con una web, con meterle anuncios de AdSense y me fijo un poquito en estas cosas y la verdad, me sorprendió que en la primera página de Google apareciera tanta publicidad. Pero vamos a hablar de esto, de lo que es una inversión socialmente responsable. Las inversiones socialmente responsables es invertir teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Es conocido como ASG o en inglés ESG y el principal objetivo es contribuir al desarrollo sostenible. Estamos hablando de 3 factores importantes. Por un lado está el medio ambiente, por otro lado un aspecto más social y por último de buena gobernabilidad, de buen gobierno. Que un fondo, que una empresa o que una inversión sea socialmente responsable no quiere decir que cumpla con estos 3 criterios, pero sí que al menos cumpla con uno de ellos o que cumpla con todos ellos en una mayor o menor proporción, pero básicamente que al menos cumpla uno de estos. Resumiéndolo un poco, tenemos factores que tienen en cuenta la población, la sociedad, y otros factores que tienen un poco lo que es el buen gobierno, o lo que es se puede asociar un poco a la responsabilidad social corporativa, o temas similares a esto. Para encontrar un poco de información de este tipo de inversiones, incluso el MSCI, que es un organismo que elabora índices y estas cosas, tienen unos índices que son MSCI ESG, que son índices globales o mundiales que tienen un poco en cuenta estos parámetros. Este índice tiene como objeto excluir a algunas empresas
Básicamente, que no cumplan algunos de los criterios que acabamos de tener en cuenta, de los factores que acabamos de tener en cuenta. Por un lado, están empresas relacionadas con armas nucleares, armas controvertidas como pueden ser minas o armas químicas o biológicas, productores de armas para civiles o tabaco. Por otro lado está la extracción de carbón como fuente de energía térmica o de arenas petrolíferas, o por otro lado empresas que no cumplen con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Pero también hay otros índices como el MSCI Low Carbon, que son empresas con bajas emisiones en CO2, el MSCI de nuevas tecnologías y soluciones ambientales innovadoras. Esto por buscar una fuente de información. Pero si quieres buscar más datos concretos de algún fondo en el cual invertir, pues cuando buscamos fondos, la referencia es Morningstar. Y en Morningstar tenemos los fondos de inversión categorizados por las famosas 5 estrellas o las famosas estrellas de Morningstar. Pero también tienen otra clasificación, y son los 5 globos. Cuando buscas un fondo, siempre te dice la clasificación en número de estrellas que tiene este fondo, pero también la clasificación en cuántos globos tiene este fondo. Básicamente, 0 o ningún globo quiere decir que son empresas que no tienen un buen comportamiento ambiental, y 5 globos son fondos que tienen en cuenta factores ambientales o factores de sostenibilidad, básicamente de sostenibilidad, a la hora de elegir las empresas en las que invierten. Así que si estás pensando en invertir con algún criterio social, ambiental o de buen gobierno, una opción es buscar uno de estos fondos, un fondo que te convenza o que se adapte un poco a ti, tanto por comisiones como por tipo de inversiones, como por tipo de mercado, un poco el fondo que mejor se adapte a ti. Otras inversiones son las de tipo crowdfunding, o mejor dicho, son las de tipo crowd equity, es decir, que son inversiones, es cuando tú pones dinero para financiar empresas en unas etapas muy iniciales, ni siquiera han salido a bolsa, son normalmente empresas que están empezando, o que ya tienen un cierto recorrido, pero que necesitan financiación. Básicamente suelen ser startups, pero también pueden ser algún tipo de empresas que puedan tener más recorrido, que necesitan dinero para financiar algún proyecto. Y la forma de financiarlo no es similar a como lo podrías hacer en crowdlending, sino que es financiar directamente a la empresa. Pasas a ser propietario de la empresa, pasas a ser un accionista más. Normalmente cuando inviertes en este tipo de empresas son empresas que lo van a dar todo. Y todo significa que o van a quebrar, no van a tener futuro, o van a tener un futuro brillante. Es decir, o triunfan o se destruyen. Ya sabes un poco el mundo de las empresas startup, es decir, empezar a gastar dinero hasta que sean rentables. Y si alguna vez se acaba el dinero y no consiguen más financiación y no son rentables, pues acaban cerrando. Por tanto, inversión de muy muy alto riesgo, pero ahí sí puedes estar contribuyendo a estas cosas que para ti son importantes. Es posible que tu inversión no tenga frutos, pero que esta empresa consiga llevar el mercado a un punto superior, a desarrollar alguna nueva tecnología que pueda aprovechar otra empresa en el futuro, o que si realmente tus inversiones pues sí tengan éxito. Y en este caso pues seguramente estés multiplicando tu inversión inicial por 10 o incluso más. Y ahora te voy a contar un poco mi opinión. Para empezar, si sabes de qué iba un poco esta música de estos dibujos animados que te he puesto al principio, pues bueno, ya puedes saber un poco de qué pie cojeo. Por el otro lado, normalmente no suelo hablar mucho de mí, ni de mi formación, pero digamos que estos dibujos animados de los que te he puesto la música inicial puede ser que marcaran un poco mi trayectoria profesional. Y mi trayectoria profesional es que tengo una formación ambiental bastante importante. De hecho, mi primer máster fue de gestión del medio ambiente, gestión ambiental. Mi trabajo actual empezó un poco como técnico de medio ambiente y bueno, poco a poco ha ido cogiendo más funciones y más tareas y más responsabilidades de otros ámbitos o de otros departamentos, pero inicialmente pues estaba muy relacionado con el medio ambiente. Por tanto, cuando hablamos de medio ambiente creo que sé de lo que estamos hablando. Y todo esto hizo que aproximadamente hace 10 años, o bueno, ya no sé exactamente cuándo, pero aproximadamente por 2010 más o menos, hice mis primeras inversiones en bolsa. Mis primeras inversiones en bolsa fueron con criterios ambientales. Por aquella época invertí en Acciona, en Abengoa, en Solaria, y resumiéndolo un poco, a nivel global las cosas fueron más o menos bien, pero mi última inversión pues perdí más del 56%. No recordara que hubiera perdido tanto, pero ahora revisando un poco mi histórico de movimientos en bolsa, pues vamos, sí que me sorprendió un poco que hubiese perdido tanto.
Y eso fue un poco el motivo por lo que no me había gustado tanto el tema de la inversión en bolsa. Y desde entonces y hasta el día de hoy, pues no he cambiado de opinión. Y mi opinión es que prefiero hacer inversiones indexadas, invertir, a ser posible, en todo el mercado. Actualmente estoy con Indesa Capital, que es una forma muy sencilla de invertir y de indexarte a índices globales, al MSCI World o a otros índices similares a este, que recojan más o menos todo el mercado global. Puede ser con unas variaciones, más peso en unas zonas o en otras, más peso de renta variable o menos, pero al final básicamente la estrategia es la misma: invertir en todas las empresas de todo el mundo, de todos los sectores, para, al final se supone que la economía global, la economía mundial siempre va a crecer, siempre va a seguir creciendo, siempre se van a desarrollar nuevas tecnologías, no sabemos en qué empresa va a ser, ni en qué sector, ni qué región va a ser favorecida y cuál va a ser perjudicada en el medio o largo plazo, y de esta forma pues distribuyes tu dinero en todas estas posibles opciones y vas a ir a lo seguro, que al final en algún sitio pues va a contribuir a que la economía crezca y tus ahorros pues acaban creciendo. Y si opino que invertir con criterios ambientales puede ser una buena opción a día de hoy o no, bueno, pues no sé, te voy a poner un par de ejemplos. Y uno es la famosa frase que siempre se dice: compra con el rumor y vende con la noticia. O básicamente quiere decir que cuando todo el mundo podemos pensar más o menos igual que un sector o una actividad o una empresa va a ser el futuro, pues el mercado ya lo sabe. Y estas empresas suelen estar más caras y no suele haber tantas oportunidades ahí como en otros sectores o en otras empresas que el mercado pues se está un poco olvidando o que no están tan de moda, pero aún siguen teniendo bastante futuro. Otro ejemplo que puedes entender mejor pues es un poquito antes del año 2000 y todo el boom de Internet y de las empresas .com. Y todos sabemos lo que pasó después en el año 2000, que muchas de estas empresas acabaron desapareciendo. Y si estás en España puedes pensar en ejemplos como Terra o cosas de este estilo. Por otro lado, creo que los movimientos ambientales, ecologistas, por hablar de algún sector en concreto, pues tampoco es algo nuevo. Todo esto ya se puede decir que se puso de moda en los años 70, hace ya más de 50 años. Y a día de hoy, pues sí, la sociedad está mucho más concienciada, todos estamos más mentalizados, hacemos muchas mejores prácticas y tenemos mejores productos, mejores servicios que respetan mejor y más el medio ambiente. Pero de aquí a que sea el futuro o que podamos determinar qué tecnología va a ser la que tenga éxito a corto, medio o largo plazo, pues es mucho más complicado de acertar. Por tanto, resumiendo un poco, yo prefiero indexarme a un índice global que hacerlo a un sector específico o a un proyecto en concreto. Básicamente, no creo que podamos saber que inversiones a día de hoy pueden tener más futuro o menos futuro a medio o largo plazo. En las últimas semanas también estuve mirando un poco de invertir en algún fondo value investing, siguiendo un poco esta estrategia. Y ya que estamos hablando un poco del tema, pues en un fondo en el que nunca invertiría y básicamente por criterios ambientales es en Cobas, de Francisco García Paramés. ¿Y por qué? En su libro Invirtiendo a largo plazo, mi experiencia como inversor, pues aprovecha uno de los últimos capítulos del libro para criticar todo el movimiento contra el calentamiento global o el cambio climático. Y utiliza incluso criterios que no tienen ningún sentido, como la temperatura del aire a 50 kilómetros de altura. No quiero criticar a este gran inversor, pero, Paco, que vives en las nubes. Y una cosa más. Recuerda que somos consumidores y como consumidores estamos votando y estamos eligiendo cada día lo que queremos y ahí es donde más podemos contribuir a evitar el calentamiento global o incluso diría fomentarlo, dependiendo un poco de nuestras elecciones, de lo que compramos o de las elecciones que tomamos. Vamos en coche, vamos andando, compramos esto, compramos lo otro. Ahí al final es donde podemos hacer más o menos por el medio ambiente. Si me preguntas un poco por mi opinión sobre el cambio climático, bueno, pues resumiéndolo, digamos que no es la opinión de consenso, es una opinión un poco radical y yo creo que todo esto del cambio climático, que no es solo el único problema ambiental que tenemos en el día de hoy, no es un problema, sino que es una consecuencia. Y deberíamos actuar más sobre las causas y menos sobre las consecuencias, porque al final estamos intentando arreglar cosas que solo se pueden solucionar si vamos sobre las causas. Y si quieres saber más, la respuesta está en fenómenos como lo que se llama la revolución fértil.
Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.